Gracias. Buenas noches, Oreb. Qué alegre estar acá esta noche. Fíjense que quiero iniciar este mensaje contándoles una historia. Esta historia se llama El barco en la tormenta. Y esta historia nos habla de un barco que estaba mar adentro, en alta mar, y lo azota una tormenta. Empiezan las olas a levantarse, a golpear el barco y empieza el barco a tambalear. Los marineros que estaban en el barco empiezan a correr de un lado para otro, afligidos, preocupados, llenos de miedo, de pánico por lo que estaba sucediendo. Las olas estaban golpeando, la tormenta estaba golpeando el barco. Unos gritaban, otros corrían, y uno de ellos se percató que el capitán del barco no estaba en cubierta y empieza a buscarlo y baja a donde estaban las habitaciones y se da cuenta que el capitán estaba en su litera, estaba acostado. Sorprendido el marinero le dice: capitán, ¿no ve que estamos en medio de una tormenta terrible? ¿Cómo puede estar tan tranquilo? El capitán se sonríe y le dice: hice todo lo que estaba en mis manos para preparar este barco. Reforcé las velas, dirigí el timón, alisté todo. Ahora el resto ya no depende de mí. El resto depende del Señor. Si Él quiere, vamos a llegar a salvo a nuestro destino. Y si no, también está en sus manos. Entonces, ¿por qué habría de preocuparme? El marinero se sorprendió de la respuesta del capitán, pero se llenó de una paz muy grande. Subió a donde estaba el resto de marineros y aunque la tormenta seguía y seguía azotando al barco, él estaba lleno de paz. Poco a poco la tormenta fue disminuyendo, las olas dejaron de golpear el barco, la tormenta fue pasando y el barco siguió su curso sin problema. Esta noche el Señor nos trae un mensaje y este mensaje, esta charla se llama Deja tus tormentas en las manos del Señor. Y el Señor me inspiraba esta charla con la siguiente cita que está en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Y leo para ustedes. La palabra de Dios dice: no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídenle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que esta preciosa carta a los filipenses fue escrita por San Pablo. San Pablo tenía una relación muy especial con el pueblo de Filipo, porque ahí en Filipo de Macedonia, él había fundado la primera iglesia. Cuando Pablo escribe esta carta, estaba preso. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer una cárcel, pero no es un lugar muy agradable. Imagínense las cárceles de antes. Yo me imagino un lugar incómodo, no higiénico. Me imagino a Pablo flagelado, golpeado, con dolor,
con sufrimiento, un lugar frío, un lugar oscuro, un lugar hostil, quizás con hambre, Pablo, quizás con sed. No sé las condiciones en las que él se encontraba, pero estoy segura que no eran las mejores. Y a pesar de esas condiciones, Pablo escribe esta preciosa carta. Pablo escribe estas palabras de aliento. Toda la carta, si leemos toda la carta a los filipenses, son palabras de aliento. Nos invitan a tener valor, nos invitan a tener confianza. Pablo estaba locamente enamorado de Cristo. Pablo amaba también el ministerio que Cristo le había encomendado. Hay un versículo en esta carta que dice, Pablo, que para él Cristo es la vida es Cristo. También habla de las grandezas del Señor, de cómo los cristianos debemos ser luz y llevar luz al mundo, y que en la vida hay cosas que no tienen valor. Lo que realmente tiene valor es llegar a esa meta final, que es llegar a la presencia de Dios, que eso es lo que realmente vale. Y esta carta motiva a que estemos alegres, a que no estemos afligidos, a que tengamos esperanza en Cristo. Dice el versículo 6, empieza diciéndonos, no se aflijan por nada. No se aflijan aunque estén pasando tribulaciones. No se aflijan aunque estén pasando angustias. No se aflijan aunque estén pasando luchas. Si recordamos cuando el Señor Jesús ya sabía que iba a ser entregado, Él va y se aparta de los discípulos, se aparta a orar. Él estaba afligido en ese momento y Él se aparta a orar y a entregarle esa aflicción y ese miedo a su Padre Celestial. Luego es apresado. Y cuando Jesús pasa por toda que es apresado y que pasa todo ese calvario antes de ser crucificado, los discípulos lo dejan solo. Los discípulos huyen. Los discípulos estaban llenos de miedo y se esconden. Y es hasta después, en la resurrección, que ellos recobran nuevamente la confianza, que ellos recobran nuevamente la esperanza. ¿Y qué les decía Jesús cuando se les aparece? Mi paz les dejo. Entonces, a través de estos versículos, San Pablo nos dice, no se aflijan por nada, preséntenlo todo en oración, así como Jesús lo había hecho. Y nos dice que vayamos y le entreguemos todo en esa oración. Fíjense que la palabra afligirse, el verbo afligirse, viene de la palabra aflicción. Y esta palabra tiene muchos sinónimos: tristeza, pesar, pena, desolación, pesadumbre, tribulación, congoja, amargura, dolor, desconsuelo, consternación sin sabor. Entonces el mensaje de San Pablo es: no se sientan tristes, no se sientan afligidos o desconsolados. Entréguenselo a Dios, preséntenselo a Dios. Y continúa diciendo, y denle gracias. A través de pedirle y de entregarle en oración, hacemos ese acto de fe y de confianza. Soltamos, soltamos eso que nos está perturbando, eso que nos tiene con pesadumbre, que nos tiene
atribulados. Y así como contábamos la historia del barco, le entregamos al capitán las riendas, así como el capitán dice, ya no está en mis manos, así nosotros también le entregamos al Señor las riendas. Ya no está en nuestras manos, está en las manos del Señor. Y esa acción que continúa, esa acción de agradecer, que demos gracias a Dios después de orar y entregarle, es esa acción de tener esa certeza de que Dios va a resolver esa situación. Y la va a resolver cuando, no lo sabemos, en el tiempo de Dios. Y va a ser también a la forma de Dios, como sea su voluntad. Y hacemos ese acto de entrega total a la voluntad de nuestro Señor. Si pensamos, la cruz tenía un propósito y así cada situación de nuestra vida, cada situación por la que nosotros estemos atravesando, también tiene un propósito. Continúa el versículo diciendo que Él nos va a llenar de paz. Después de entregarle, después de darle gracias, nos vamos a llenar de su paz. Y esa paz dice que el hombre no puede entender, porque esa paz, mi hermano, mi hermana, no es una paz acá de entendimiento, es una paz que está dentro de nosotros. La palabra paz tiene muchos significados. Yo seleccioné algunos y dice que es la relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos y sin conflictos. Es la ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Ese estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. En el cristianismo, dice el diccionario, es un sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles. Esa paz viene de Dios. Esa paz sobrenatural viene de Dios. No es nuestra, no es del mundo, viene de Él. Y hay una armonía interior en nosotros, una armonía de nuestros pensamientos con lo que sentimos. Nuestro corazón se encuentra en armonía con Dios también. Y sinónimos de la palabra paz: concordia, armonía, conciliación, acuerdo, amistad, unión, aveniencia, entendimiento, tranquilidad, sosiego, serenidad, reposo y quietud. Como decíamos, esa paz, esa serenidad, ese reposo, esa tranquilidad no es de nosotros, no viene de nosotros, viene de Cristo Jesús, porque continúa el versículo, termina diciendo el versículo 7, por medio de Cristo Jesús. Ese es un regalo que Cristo Jesús nos, nos hace. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, nos dice la palabra de Dios, y que el mismo Señor de paz les dé paz a ustedes en todo tiempo y en todas formas. Que el Señor esté con todos ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Él es el Señor de paz. Él es la misma paz. Y Él lo que viene es a llenarnos. Él viene a regalarnos esa paz. Hoy, en estos momentos, todo mundo quiere estar en paz. Todo mundo busca la forma de estar tranquilo y en paz.
El mundo nos lleva a engaños. Nos dice que meditemos, que hagamos yoga para estar en paz. Nosotros los cristianos sabemos que meditar y que hacer yoga no viene de Dios. Esas son de otras sectas, son hábitos de otras sectas. Nosotros los cristianos oramos y nos refugiamos en la oración, como lo dice este versículo. Muchas veces también decimos, ay, cómo quisiera irme lejos, irme a un lugar lejano y apartarme del ruido y apartarme de la bullicia y dejar todos los problemas atrás y desconectarme de todo. Y eso no está mal, pero no podemos huir. No podemos huir de nuestra realidad y de nuestras situaciones. Si tenemos preocupaciones monetarias, de dinero, el mundo nos brinda muchas cosas que al contrario de traernos paz, nos trae angustia, nos endeudamos más. El extra financiamiento o el préstamo para saldar deudas y seguimos endeudándonos y eso se vuelve una bolita de nieve que va creciendo y va creciendo. Y esas son falsas soluciones a nuestros problemas que creemos que nos van a traer paz. En este momento estamos viviendo tantas naciones en guerra. Israel, Palestina, Ucrania, Rusia. ¿Cuántos países están ahorita en guerra y añoran la paz? Añoran el vivir tranquilamente. Hay hogares, mis hermanos, que cierran la puerta y adentro de su casa es una guerra. Es una guerra entre esposo y esposa, entre hijos, y añoran tener paz. Ahora el Señor nos dice que Él nos llena de su paz, pero esa paz que Él nos regala también la podemos perder. Fácilmente podemos perder esa paz. Podemos llenarnos de palabras negativas. Mi problema, mi tormenta es tan grande que nadie puede entender lo que siento. Y esa situación es dificilísima, es complicadísima. No sé cómo va a ser Dios, no sé si lo va a solucionar, no sé si voy a salir adelante. Son palabras negativas que nos roban la paz. O pensar muchas veces, yo voy a poner esto de mi parte y como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando y entonces voy y quiero hacer yo las cosas y no dejo a Dios actuar y no le entrego realmente esa tempestad y ese problema al Señor y quiero resolverlo yo porque yo creo que soy autosuficiente y que yo puedo cuando el Dios de lo imposible es Él. O las cosas yo las quiero en mi tiempo. Y entonces estoy en medio de la tribulación y en medio de la tormenta y estoy desesperado y estoy desesperanzado y estoy ansioso. ¿Y cuándo voy a solucionar? ¿Y cuándo se va a quitar esta tormenta? ¿Y cuándo se va a calmar la tempestad? ¿Cuándo va a llegar la solución a mi problema? Y esa actitud lo único que hace es robarme la paz. Y quiero que las cosas sean a mi tiempo. O cuando veo que mi hermano ya fue sanado. ¿Y yo cuándo? O el problema de mi hermano ya se solucionó. ¿Y cuándo mi problema se va a solucionar? Y me empiezo a comparar y empiezo a cuestionar a Dios. Eso lo único que hace es robarme la paz y la confianza. O el miedo. Tengo miedo, no, esta situación no, esta enfermedad no se va a ir. Yo no voy a sanar. Señor, por favor, y empiezo a orar con angustia. Empiezo a pedirle a Dios, pero con miedo.
desesperanza y me vuelvo también histérico, neurótico, porque como no llega la respuesta, es que nadie sabe, nadie me entiende cómo mi problema tan grande que es. Y empiezo a justificar mi mal carácter, empiezo a justificar mi desesperación, mi histeria. No me pueden hablar porque es que mi problema es tan grande y nadie me entiende. Y esas cosas, mi hermano, mi hermana, lo único que hacen es robarnos la paz que Cristo nos da a través de su Espíritu Santo. El Salmo 34:4 nos dice, recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recurrí al Señor. El Señor nunca se queda sin escuchar una oración. Él nos contesta, Él nos responde y Él se lleva ese temor, esa angustia. Él quiere que vivamos en paz. Él ya tiene el control. Él ya tiene la solución. Soy yo el que dudo. Él lo que quiere es que reposemos en Él e inundarnos con su Espíritu Santo. Y cuando vamos y oramos, hay dos cosas importantes que no debemos olvidar. Como hemos dicho, ¿cómo es esa actitud cuando oramos? Como todos los ejemplos que pusimos anteriormente, o yo voy con una actitud de humildad, con una confianza plena en el Señor, con mi fe, con mi esperanza. Y la segunda cosa es clamando al Espíritu Santo, ese espíritu de paz, ese espíritu que nos va a dar esa confianza y esa tranquilidad de que Dios tiene el control. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces vamos al Santísimo y vamos cargados, vamos atormentados, vamos preocupados, empezamos a orar, como tenemos ahí al Señor en cuerpo vivo, nos empezamos a sentir llenos de paz, nos empezamos a sentir más confiados. Y el Señor nos empieza a inundar de su paz. Y el problema no se ha solucionado. El problema o los problemas siguen, las tormentas siguen, pero Dios ya está obrando en nosotros y nos llena de su paz. Fíjense que quiero contarles que a finales del año 2023, yo tuve la oportunidad de ser invitada a una peregrinación en Medjugorje. Medjugorje está en Europa del Este, en Bosnia y Herzegovina. Y era una peregrinación em, en donde iba mucha gente de la Como, que yo conocía, algunos sí, otros no. Pero cuando fui invitada, yo dije, yo quiero que esta peregrinación sea Jesús, la Virgen Santísima y yo. Yo había estado, escuché hace muchos años sobre Medjugorje, allá por el 90 y algo, con el padre Hilario, y él hablaba de, bueno, yo estuve en la Fundación Sí a la Vida, Centromir, y él hablaba de la Virgen de Medjugorje. Y durante muchos años no escuché más hasta esta invitación. Cuando fui invitada, yo estaba saliendo de un proceso de sanación interior y de liberación, porque en alguna ocasión les he contado que pues perdí mi matrimonio y estaba en este proceso de reconstruir, de que Dios reconstruyera mi vida y pensé que era como un momento oportuno para mí. Y me fui expectante, me fui sin saber nada, no había leído nada, solo lo que había oído años, muchos años atrás. No
quise leer ni ver videos, no sabía cómo era el lugar, no sabía los nombres de los videntes, no sabía nada. Así como cuando vamos a retiro, que no sabemos nada y vamos así como a ciegas, pero sabemos que Dios va a obrar. Y así me fui. Cada día era especial. La verdad que ese lugar es la tierra de María. Ahí se vive Eucaristías durante todo el día, confesiones en todos los idiomas, el rezo del Santo Rosario en todos los idiomas. Entonces es un lugar de oración, es un lugar de fe, es un lugar de santidad. Ahí se respira paz. Eso es lo que se siente en la tierra de María. Y visitábamos diferentes iglesias, teníamos misa diaria, tuvimos contacto con reliquias de San Juan Pablo II, Sor Faustina, San Antonio Abad. Bendición diaria para nosotros los que íbamos peregrinando. Un día, y durante todos esos días había un proceso en mi corazón. Dios iba haciendo cosas diferentes, me iba sanando, pude perdonar, pude dejar la culpa a un lado y muchas cosas más. Y un día subimos al monte Krishevak. Es un monte alto, muy alto, em, que tiene una cruz en la cima. Ese monte para subirlo más o menos uno se demora como 2 horas. Y las piedras, es un lugar rocoso, las piedras son como la laja que conocemos, pero la laja no plana, sino que la laja así. Entonces uno va caminando entre piedras filudas, digamos, lisas, y tiene que llevar apoyo en sus manos para poder subir. Íbamos subiendo el monte, íbamos haciendo el Vía Crucis, incluso nos pidieron que no tomáramos agua para sentir un pequeñito, pequeñito sacrificio del Vía Crucis que Jesús vivió y pasó por nosotros. Y al llegar a la cima, nuestros corazones iban ya muy em, trabajados por el Señor, muy tocados. En la cima está esa cruz que fue construida en 1934 y tiene incrustado un trozo de la cruz de Jesús, de la cruz en donde Jesús murió. El Vaticano le dio un pedazo y fue incrustado en esa cruz que está en el monte Krishevak. Cuando supe eso, yo de verdad iba emocionada, iba expectante de llegar a esa cruz, de tener contacto con esta cruz, con este pedacito de la cruz de Jesús. Al llegar ahí, se siente muchísima paz, es un lugar precioso y yo recuerdo que puse la mano en la cruz y en ese momento yo le dije, Padre, tú sabes cómo está mi corazón, tú sabes todas las cargas, los pecados, los miedos, la culpa, el rencor, todo lo que mi corazón trae, todas las tormentas que traigo. Y yo vengo este día a entregárselas, a entregártelas a ti, aquí, aquí, las vengo a poner aquí a los pies de tu cruz. Y de verdad, mis hermanos, que en ese momento yo solo sentí una paz que yo no les puedo explicar con palabras. Yo por un momento perdí la noción del tiempo, del lugar, los que estaban a mi alrededor, ya no había nadie, era Cristo y yo en ese lugar. Y ahí Dios me inundó de una paz, como habla la palabra, una paz sobrenatural que me transformó y me hizo ser una nueva mujer. Una mujer que fue allá al Krishevak, a un país lejano, a entregarle sus cargas al Señor. Y a partir de ese día, yo soy una mujer de paz.
Yo soy una mujer que fui llenada por el Espíritu Santo de paz y por nada de este mundo yo quiero perder esa paz. Mis problemas no cesaron, sigo siendo, sigo siendo probada, sigo teniendo tormentas y tribulaciones en mi vida, pero con paz. Estoy pasando mis pruebas llena de la paz del Señor. Nunca más volví a tener ansiedad. Yo tomaba medicamentos para dormir desde que era niña. Nunca más volví a tomar un medicamento para la ansiedad. Nunca más un antidepresivo, porque Dios me llenó de la paz, esa paz sobrenatural que el mundo no entiende. Y hoy cuido ese regalo que Dios me dio. Y yo sé que esta noche el Señor nos ha hablado. Esta noche el Señor nos ha dicho que no nos aflijamos, que oremos, que le entreguemos a Él todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, todo lo que nos tiene perturbados. El Señor nos dice que le demos gracias, gracias porque Él tiene el control. Ya no está en nuestras manos, está en las manos de Él. Y Él va a resolverlo. Él se va a encargar en su tiempo y a su forma, de acuerdo a su voluntad. Y nos dice, nos ha dicho que esa acción de gracias es lo que nos da esa certeza de que Él va a cumplir, de que Él va a resolver y que no hay que permitir que nada ni nadie nos robe ese regalo de paz que el Señor nos ha dado. No importa la tormenta que esté pasando, Dios quiere que usted y que yo vivamos en paz. Y quiero que se lleve para finalizar el mensaje tres cosas. Ore con el corazón y entréguele esas tormentas a Dios. De gracias por lo que Dios va a hacer y reciba la paz del Señor. Ahora quiero que escuchemos una alabanza que el Señor nos trae esta noche. Cierre sus ojos. Y lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi